Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo especial de México Debate. Felices fiestas, esperamos que la estén pasando muy bien en compañía de su familia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, porque al final del 2020, junto con la pandemia, junto con la inseguridad, junto con la crisis económica que tenemos y junto con la desigualdad social que hay en el país, se nos vienen las elecciones. En poco menos de 7 meses, todo el país va a elegir a sus representantes para que los gobiernen. Dentro de las elecciones vamos a tener gobernaturas en 15 estados, alcaldías y presidencias municipales en prácticamente todo el país, y lo más importante creo para nosotros, el Congreso Federal, es decir, quienes van a representar a todos los mexicanos como el contrapeso al Poder Ejecutivo. Ahora, el INE dice que estas van a ser las elecciones más grandes de la historia, pero Inti, ¿qué tanto crees que México pueda crecer a partir de las elecciones de 2021? Yo creo que va a ser un factor determinante completamente. Unas elecciones de tal magnitud, aparte de que van a ser un cambio radical en la dirección que pueda tomar este país, sobre todo después de una prueba como la que acabamos de enfrentar este año con la crisis sanitaria, creo que va a ser un momento que va a trascender en la historia mucho tiempo. Entonces, el hecho de pensar frío, de tratar de evaluar la decisión varias veces y que se vayan formando liderazgos desde ahorita es muy importante para, sobre todo para mejorar. No hablemos de sacar el partido a que está actualmente en el poder del sistema, sino hablemos de qué es lo mejor para México, sea quienes lo protagonicen. Claro, el resultado de la elección va a ser fundamental, pero más allá de eso, ahora tenemos a los candidatos y a los partidos. Hace poco se dio a conocer la Alianza Va por México. Básicamente es el PRI y el PAN, los partidos más poderosos que la conforman. Esto no es el PRIAN, porque yo veo que esto como una forma de darle la razón al presidente diciendo que son lo mismo y que solamente quieren poder. Esto no es el PRI y el PAN diciendo la única manera de poder quitar el poder a Morena es uniéndolos y la gente no lo va a ver así y la gente no va a dejar de votar por ellos. ¿Qué piensas? Yo creo que definitivamente el hecho de que se hayan aliado PRI, PAN y PRD, pues lógicamente mueve las antenas, ¿no? Sobre todo de un pasado donde tenemos registro de los tres partidos que han gobernado diferentes partes. Si el PRD no ha sido que ha gobernado a nivel federal, si ha sido representante de muchos gobiernos anteriores a nivel estatal, ¿no? Entonces creo que podemos hacer una evaluación desde ahí y decir como, hey, esperen, o sea, que esto ya lo vimos antes, ya vimos su forma de gobernar, no están proponiendo nada nuevo. Y yo estoy completamente de acuerdo en que fue una muy mala estrategia y tal vez sea la única estrategia que queda, pero para mí es una muy mala estrategia el que se junten los tres. ¿Por qué? Porque tienen a un opositor, o más bien son los opositores de un presidente o de un régimen que conforma, donde son especialistas en crear símbolos y en tirar popularidades. Tan solo vemos que dentro de la crisis sanitaria la popularidad del presidente ha despegado a niveles inalcanzables. Eso es porque el discurso del presidente es otro. El discurso del presidente no es un discurso basado en acciones, es un discurso basado en esperanzas y es un discurso basado en una espiritualidad general y armoniosa en el país, ¿no? Entonces yo creo que, para empezar, el que quieran verse como la versión tecnócrata, la versión tal vez sí más racional, le está quitando mucho porque no están jugando en el mismo ring. El presidente está apostando por hacer campañas, por mover masas, y la oposición, que está conformada por el PAN, el PRI no, me gustaría decir que está un poco más al centro de las dos cosas. ¿Por qué? Porque en el mismo PRI se pelean por los dos bandos. Creo que están apostando a las élites, están apostándole a hablarle a las cúpulas. Creo que, por ejemplo, el movimiento de Frena, aunque tenía una base muy sólida en la que operar, que es que pues, realmente es alarmante, porque si a 2 años de un gobierno tienes ya estos resultados y tienes ya elementos para decir que quieres que se vaya, creo que pues tenía que ser con todos los sectores de la sociedad civil. Y yo más bien en Frena vi eh, solamente las cúpulas que se movían, las cúpulas que tanto resentimiento tienen entre las clases medias y bajas, que son por las que preponderan lamentablemente en este país, ¿no? Claro, pero para esta elección yo no veo oposición, yo simplemente veo que va el presidente, aunque no esté en la boleta, va Morena a la elección y va una oposición extremadamente débil. Incluso creo que esta alianza le puede quitar al viejo prismo y al viejo panismo, porque a fin de cuentas antes de Morena, el PRI y el PAN eran quienes se enfrentaban y los panistas veían al PRI como lo que hoy el PRI podía ver a Morena, como lo que hoy la oposición a Morena ve a Morena.
es la manera en la que veía el PAN al PRI. Entonces creo que es una traición. A esos panistas de antaño es una traición irse con el PRI, y esos priistas de antaño es una traición irse con el PAN, porque a fin de cuentas el PAN siempre fue y siempre predicó lo opuesto al PRI, y eso fue lo que llevó a Vicente Fox al poder. Vicente Fox fue el Andrés Manuel López Obrador del 2000, y así como Andrés Manuel quitó a Peña Nieto y quitó un prismo que venía, el que quitó Vicente Fox lo quitó con el PAN, y lo quitó con una oposición que era el PAN igual de fuerte que la que fue Morena en 2018. Entonces creo que la gente para esta elección simplemente no tiene opción, o bueno, no tenemos opción, me incluyo. No hay opción, porque por un lado puedes decir hay resultados deficientes en el gobierno, pero por el otro lado volteas a ver y no hay qué. Entonces, no sé qué tanto pienses que esto se pueda reflejar en que haya una participación bajísima en las elecciones, a la gente ver y decir, pues ya todo es política y no me importa nada, porque la esperanza que tenía con el presidente, que se podía ver como el diferente, no fue diferente, entonces ahora ya no hay nada. No sé qué tanto crees que vaya a haber de participación en esta elección. Yo creo que dijiste algo fundamental. Lamentablemente, queramos o no, cuando vean a Morena en la boleta van a ver al presidente. Entonces, el hecho de que se siga viendo al presidente en la boleta es sumamente peligroso para esa posición casi inexistente de la que hablas, ¿no? Creo que también el hecho de que, yo creo que hay que tocar algo muy importante aquí. El PAN no existe. El PAN como tal es un poco de todo, es un poco, el PAN está desesperado, ¿por qué? Porque desde que Felipe Calderón y María Zabala renunciaron, se desarticuló esa parte ideológica y realmente solamente quedaron sin una falta de liderazgo constante, ¿sí entiendes? Anaya desapareció, los pocos priistas, los pocos panistas de antaño que quedan, como Fernández Ceballos, realmente ya no están ahí presentes, ya no tienen energía para liderar todavía ese grupo de nuevos panistas que se sigue renovando, sobre todo en las partes nortes del país. Yo creo que el PAN tiene mucho miedo, y ese miedo que tiene a pasar a ser irrelevante en la próxima elección fue lo que lo obligó a hacer esta alianza, pero lo que no sabe es que lo va a terminar de condenar al olvido, ¿no? Al olvido a que lo traten de un partido que traicionó sus ideales. Entonces, por el lado del PRI, yo creo que el PRI se va a reconvertir finalmente en lo que es Morena, un, un surtido de todo, de todo lo peor y lo mejor de la política. Yo creo que, aunque hay mucha gente que resaltar del PRI, también hay, como en Morena, mucha gente que realmente no tiene que estar en la política más que estar viendo qué cargo salta o qué candidatura puede llevarse un poco de recursos federales, ¿no? Entonces, creo que realmente no le veo un cuerpo al Sí por México, pero realmente creo que es preocupante que a 6 meses de la elección tampoco haya otra cosa de la que puede depender en parte del resultado de la elección, los liderazgos regionales. Yo creo que ese es el punto. El punto de que haya liderazgos regionales en los estados del país, que se opte por a lo mejor tal vez candidaturas independientes, aunque sabemos que este gobierno tiene, la verdad, muy atrapado al INE. Pues yo optaría porque hubiera liderazgos regionales, porque se privilegiara las candidaturas independientes o nuevos partidos, pero pues finalmente muy pocos partidos obtuvieron el registro este año, ¿no? Sí, no, y cada vez son una tragedia. Los partidos, tenemos redes, RSP, incluso el México Libre es una copia barata del PAN, con todo Son, respeto. son Entonces, no hay satélites, son oposición. satélites A de eso es Morena. a lo que vamos. Sí, sí. No lo hay. Entonces, la gente no tiene opción. Y aquí me gustaría dividirlo un poco, porque tenemos las gobernaturas. Finalmente, las gobernaturas que se eligieron de Morena en 2018 van a seguir, y en 2024 va a ser cuando se va a ver ese cambio. Pero este año es la oportunidad para Morena para llevarse el resto de las gobernaturas, y para llevarse las gobernaturas en las que todavía no eran tan fuertes, que se eligieron en 2015. Entonces, creo que Morena se va a hacer mucho más fuerte en los gobiernos estatales, y en el Congreso Federal yo diría que se va a mantener igual, no sé qué piensas tú, Yo pero creo yo cosa va a ser un importante. país aún más morenista del que tenemos, aunque el optimismo hacia Morena y la aprobación hacia Morena era mucho mayor hace 2 años. Pero la gente no tiene que elegir. Ves a la oposición que podrías llamarle Alfaro, que podrías llamarle incluso a Naya, pero más allá de eso no ves oposición. Entonces creo que la gente se va a ir por lo que conoce, y qué es lo que conoce, pues a fin de cuentas el nombre del presidente, aunque no sea su nombre que está en la boleta. Y sí, ha sido un trabajo deficiente, pero le sigue alcanzando al presidente para ganar la elección, y creo yo que le va a volver a alcanzar al presidente y a Morena para mantener el control e incluso aumentarlo. No sé qué piensas tú. Yo creo que hace 6 meses te hubiera dicho, ¿no? Yo creo que se va a consolidar finalmente una oposición. Hace 6 meses hubiera apostado porque iban a empezar a surgir esos liderazgos regionales de los que tanto hablo. Me refiero a empresarios, me refiero a empresarios que muevan a sus comunidades, me refiero a gente influyente en sus propias comunidades,
en estados que pueda levantar la mano. Por ejemplo, pienso en el caso de, aunque no soy partidario completamente de su partido, pienso en Luis Donaldo Colosio en Monterrey, que fue aspirante a la candidatura a la gubernatura. Y actualmente veo, por ejemplo, al candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, dice Samuel García, es bueno, o sea, es joven, no tiene tanta experiencia siendo, Una recientemente fue. tragedia ese hombre. Sí, sí, pero espera, el punto es exactamente la oposición que el observador busca. Una oposición que se vea despegada de la realidad, que se vea por los cielos y que no ve la realidad de un país donde más de la mitad de la población vive en condiciones precarias, ¿no? O sea, es alguien y yo creo que estoy seguro que es el tipo de oposición que al observador le convendría tener en todo el país. Y el problema es que entre ellos se meten la pata. Podemos hablar de un Alfaro que hace oposición, sí, pero si tiene como compañero de partido a un Samuel García, ¿qué se le puede hacer? ¿Sí entiendes? O Claro, sea, ahora sí. Sí, yo creo que y Luis Donaldo Colosio, por ejemplo, no fue nominado para ganar la candidatura y creo que se hizo a un lado. ¿Por qué? Porque finalmente en el partido pues hay conflictos de intereses. Entonces, el hecho de que no se apueste por los liderazgos regionales y se siga apostando por quién tiene más influencia en un partido, es increíble que se siga tratando porque finalmente quien va a pagar las consecuencias no va a ser el partido, va a ser México. claro, ahora sí que son los fifís, como lo dice el presidente. Y último, yo creo que un último punto que es importante es el INE, porque como sabemos, el INE es reconocido internacionalmente como una muy buena institución. Me parece a mí que es una de las instituciones que más bien le hace a México y de las instituciones, incluso me atrevería a decir, más transparentes. La elección de 2018 fue muy transparente, pero ¿qué tanto podemos confiar en que el Ejecutivo no se va a meter con el INE esta vez? No sé si lo necesiten, pero ¿qué tanto podemos confiar en que no lo van a hacer? Yo creo que también depende mucho de qué tanta libertad le dan a Lorenzo Córdoba. Yo creo que hay muchas posturas que difieren, ¿no? Pero yo creo que Lorenzo Córdoba, yo creo que es la persona indicada para estar al frente de línea, aunque no le queda mucho de su mandato. Creo que él se cercioró de que las elecciones de 2018 fueran válidas y si se hiciera una transición de manera pacífica, que era lo más importante para el país en ese momento. ¿Por qué? Porque era un cambio completamente radical de ideología, aunque al momento actual vemos que no son tan diferentes como predicaban, pero bueno, en ese momento se habló de una transformación moral y social y política, ¿no? Pero actualmente pues vemos que es un poco más de lo mismo. Entonces, yo creo que es muy importante que se vuelvan a construir las instituciones. Si vimos algo de este gobierno, es que es muy bueno para destruir las instituciones que el PRI, que el PAN crearon. ¿Por qué? Porque todo quieren centralizarlo, todo lo centralizan. La figura del presidente observador es centralizar el poder para él decidir qué hacer. Ya lo tocamos en cápsulas pasadas, donde realmente sus secretarios, su gabinete, no sirve para nada, solamente sirven como voceros de él, porque él mismo toma las decisiones. Entonces yo creo que va a ser muy importante que los partidos políticos que van a participar en la elección de 2021 tengan muy presente que tienen que marcar y tienen que exigir la autonomía del INE. ¿Por qué? Porque va a ser muy peligroso y va a ser muy tentador para el Obrador tener el poder completo en sus manos, tener la mayoría en las dos cámaras y cuidado porque en un abrir y cerrar de ojos podemos estar pintados de guinda en todo el país. Claro. Última pregunta rapidísima. ¿Crees que Morena se va a quedar la mayoría en el Congreso? Te digo, hace 6 meses te hubiera dicho que no. Hoy, si bien no me Sí. quisiera adelantar porque la verdad es que se me hace un panorama muy oscuro, creo que sí, creo que lo peor que pudo haber hecho, independientemente de que tal vez apoye al hecho de que el sector empresarial se una con el sector político para crear algo más grande, creo que no les va a alcanzar. Yo creo que sí, pues No lo les va a dejamos. alcanzar. Y el hecho de que el presidente todavía tenga ese aparato para seguir polarizando, que es la mañanera, aunque esté una vez a la semana o esté 5 días a la semana, mientras tenga sus aparatos y tenga las redes sociales y tenga todo su comité de apoyo moral que lo trata como una deidad, creo que va a ser muy difícil para cualquier partido marcar distancia y apostaría porque tal vez en una o dos gubernaturas o en algunas candidaturas a diputaciones hay algún cambio que se refleje en que la gente piense más por la persona y no por el partido, pero no sé, la veo difícil.
Sí, porque se También puede creo que va ver. a marcar algo, escúchame, algo que creo que va a marcar también el hecho es cómo la gente perciba el año que entra. Si bien va a ser un año muy difícil en términos económicos, creo que el gobierno controle la propaganda y que el gobierno siga manipulando los medios de información va a ser muy importante para ver quién decide la elección del año que entra. Claro, van a ser elecciones extremadamente importantes y aunque la fecha se ve lejana, para el país puede determinar el rumbo de lo que queda del sexenio y puede determinar si el sexenio va a seguir a la baja o puede haber un pequeño cambio, sea lo que sea. Entonces creo que son las elecciones muy importantes, no tanto como las que se en el 24, pero creo que sí son unas elecciones extremadamente importantes. Les agradecemos por haber estado con nosotros y les damos un recordatorio de seguirse quedando en casa, especialmente en la Ciudad de México. Seguimos en semáforo rojo, entonces los invitamos a mantenerse en casa y estar atentos a las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, hasta luego.